7 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hasta San Jacinto nos vamos para establecer el contacto con el alcalde Cristian Ferraro. ¿Cómo andás, Cristian? Buen día. Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Un placer recibirte, un gusto. Bueno, Cristian, en primera instancia preguntarte cómo se encuentra la ciudad a esta hora, y por ser una ciudad además también de donde hay mucho como pasaje y ha tenido un crecimiento importante, ¿cómo se va viviendo allí la campaña de cara al próximo 27? ¿Cómo luce? Porque ha sido eje de cierta polémica el tema de los espacios públicos, de el colgar banderas. Estamos a 17 días del referéndum. ¿Cómo luce San Jacinto en ese sentido? Y la verdad que por suerte hace mucho tiempo que se instaló una línea de trabajo en la que concuerdan todos los partidos, donde se respetan algunos espacios, son indiscutibles que no se pueden alterar. Por ejemplo, todos los canteros de la avenida, la plaza pública, los carteles de bienvenida o ingreso como las letras de San Jacinto, todos esos espacios, ninguno, y saben que si cualquier partido político que intente aplicar algún tipo de publicidad o algo en el lugar, automáticamente el municipio la retira porque hay una resolución de hace varios años. Luego sí, dentro de lo que es la avenida, los laterales, aparecen algunas publicidades, tanto por el sí como por el no. La verdad que por suerte poca cantidad. Creo que se va a intensificar seguramente las últimas 2 semanas. A nivel interno de nuestra fuerza política, y eso es la idea. Hasta ahora simplemente hemos manejado más que nada información, y cuando nos escriben, nos mandan mensajes, tratamos de informar, pero sinceramente todavía no hemos tenido ni presencia en la parte de la feria, ni yo mismo personalmente en mis medios y en mis redes lo he manejado con mucho respeto, porque considero que obviamente que se necesita informar mucho más, pero también de que hemos pasado por muchos momentos ya complejos de campaña. Yo creo que es necesario que sea quizás más corto y más intenso los últimos días, porque la gente, la verdad, está con la cabeza en otra cosa, saben que esto es obligatorio, que se va a dar, y bueno, y creo que va gradualmente tomando ya otra impronta, por lo menos en nuestras localidades, que sabemos que en otros lugares se está manifestando de otra manera. Bien, sabés que ayer hablábamos con el presidente de la mesa departamental del Partido Nacional, Fernando Bardesio, y también, ¿no? Reconociendo que de un lado y de otro han habido esto de, llamémosle como mal informar o falsear un poquitito, cinchar un poquito para un lado para decir que la LUC generó tal cosa o la LUC dejó de generar tal otra. Y decía Fernando, nosotros en la interna lo que estamos tratando y le estamos diciendo a los dirigentes es no se pasen de la raya, que digamos que en el fragor de la discusión o en esa intención de informar bien no se caiga en mentiras también, porque vos siempre haces referencia a esto, ¿no, Cristian? A la necesidad de informar efectivamente y obviamente con la mayor veracidad posible, pero nadie está exento de pasarse un poquito para el otro lado, ¿no? En realidad, digo, cada vez que si intentando defender o nombrando algo donde es tan rígido, porque en realidad creo que el uruguayo tiene la capacidad de poder malinterpretar o darle distintas interpretaciones a algo que es tan rígido y que en algunos aspectos no debería tener una doble interpretación, como es un artículo, como es parte de una ley, pero siempre nos damos maña para lo que no se está diciendo, sí, se ponga sobre la mesa, para un lado y para otro, vamos a ser muy sinceros, sí. Pero también hacernos cargo de los cambios que sí implica en la luz, y también con respecto a que hay una realidad clara de que no se ha cambiado una cantidad de cosas que se dice que se alteran y que se modifican a la vida cotidiana de la persona en el real, en el día a día. Esos cambios muchos no lo están viendo reflejados, y no hay motivo para
para asustarse con algunos aspectos que se están nombrando que la verdad que llaman mucho la atención. Por otro lado, también lo que significa, en mi entender, es, y está en todo su derecho, y soy muy demócrata en ese tema, pero el respeto de que fue una oportunidad a un gobierno donde quiere aplicar determinados cambios que, a mi entender, en una cantidad de aspectos en cuanto a la seguridad se están dando, que no lo he podido reflejar de la misma manera, y creo que hasta el presidente lo ha manifestado en cuanto a la educación. ¿Por qué? Porque es lógico, porque en el primer año prácticamente no se pudo realizar algunos cambios en cuanto a por la pandemia. Ahora se quieren aplicar, y yo respeté muchísimo las propuestas y las posibilidades del otro gobierno. La gente pidió un cambio, y yo quiero defender la oportunidad de que en estos años que restan se pueda llevar adelante un proceso y después se pasa raya, y la gente es inteligente y va a elegir. Después que se pase nuevamente raya, va a elegir y van a castigar lo que no está bien, y lo que está mal lo van a seguir replicando como hasta ahora. Pero esto de a mitad del proceso cortar algunas líneas de trabajo o alguna expectativa, porque cada uno que asume se proyecta de una manera, quizás acá a través de esta ley, pero es el proceso que marcó el gobierno y que implicó también algunos cambios que la gente también pidió. Entonces, como que yo no soy de esos que están comentando del palo en la rueda, pero es darle un tiempo más, porque para mí es muy complejo poder generar algunos cambios en un año o en dos que van de gobierno. Y también algunos, pensándolo en 5 años, hay algunos cambios que son difíciles de poderlos llevar, porque es complejo generar algunos cambios a nivel municipal, local, en ese lazo de tiempo. Me imagino que a nivel nacional es mucho más complejo. Cristian, se lo pregunto. Dale, perdón. No, que mi voto es de confianza a este proceso, y después a los errores hay que hacerse cargo, y a lo que no funcionó también. Pero si no le damos la chance a que se aplique, esa es mi primer lectura. Luego hay algunos artículos que en realidad lo que te dan es otras posibilidades, pero que siempre termina siendo la decisión de la persona, no cambian lo absoluto. Y en cuanto a la seguridad, creo que era necesario generar varios cambios, y en algunos son hasta de organización, porque yo lo he vivido personalmente en algo que lo quiero nombrar. Por ejemplo, la posibilidad de generar nuevamente las comisiones policiales. Acá se reflejó notoriamente cómo en un año, a través de una comisión policial organizada, comerciantes, que yo entiendo que también el gobierno es una linda herramienta para ahorrar recursos, vamos a decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque a través de las comisiones generan recursos y los aplican en su centro de mejora de edilicia. Pero acá, desde que está ahí, de tener un vehículo solo, totalmente destrozado, pasamos a tener un vehículo que es prácticamente mantenido por la comisión, que le hace todo el mantenimiento. Eso dio la posibilidad que nos otorgaran un auto nuevo, que quiere decir que ahora la comisaría, el 14, seccional 14 de San Jacinto, tiene 2 vehículos. Se mejoraron notoriamente todas las partes de edilicia, equipamiento, fachada, fondo, frente, pero cosas que serían hasta lógicas de darle la parte higiénica al oficial, a la persona, que eso también te da otra posibilidad de trabajo y otro estatus, porque hay condiciones que no estaban buenas, desde un baño solo, de una cantidad de cosas, aspectos. Eso lo hemos visto acá, y creo que esa ha sido una buena posibilidad, y que después se repercute también en el accionar, en el día a día. También aumentó de tener prácticamente 9, 10 funcionarios en un momento que estaba bastante compleja, gradualmente aumentaron la cantidad de policías. En ese aspecto, y después con la Guardia Rural también, nuestra zona ha sentido el respaldo y el apoyo en una cantidad de aspectos en cuanto a la Guardia Rural. Ahora, Cristian, ahí hay una discusión que me parece muy interesante, y que es el hecho de que si incluso se derogara los 135 artículos, el gobierno podría seguir manteniendo, por ejemplo, esto que vos mencionás, lo de las comisiones especiales. No depende ni está atado a la LUC
para llevar adelante ese cambio tan importante. No, exactamente. Eso como otra cosa, por ejemplo, no van a cambiar ni para un lado ni para otro. Y es lo que vamos a ir notando en muchos de los movimientos que se pueden llegar a hacer o generar. No van a generar grandes cambios en ese aspecto, pero son como una herramienta, una línea de trabajo que encontró el gobierno a través de la LUC es como cuando uno hace un proyecto tipo para presentar en un plan operativo anual de un municipio o del gobierno departamental, donde es la hoja de ruta para cumplir los objetivos. Yo lo visualizo desde ese lugar. Bien. Ahora, con el tema de la seguridad, y yo se lo estaba preguntando a la audiencia hace un ratito nada más, están divididas las opiniones también. ¿Entendés que los últimos casos que se han dado de inseguridad, ahora este cuestionamiento también por la intervención del ministro Heber en lo que tiene que ver con una instancia que se está viviendo a nivel de la justicia, el tema de los abusos policiales, pueden que se han confirmado en las últimas horas, pueden de alguna manera contribuir a que la gente entienda que por allí capaz que se le está dando demasiada libertad para accionar a los policías, o que se está transmitiendo un mensaje que les permite, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos también ha señalado que han aumentado considerablemente las denuncias por abuso policial? Yo creo que las denuncias siempre estuvieron y tienen que seguir estando, porque como siempre hablo de la parte humanista, que es una de mis líneas de trabajo, las personas se equivocan en todos los ámbitos de la vida y a un policía no se le puede perdonar, por más que tenga otros tipos de libertades en el accionar. Hay una línea de trabajo, hay cosas que están dentro de las leyes y dentro del accionar cotidiano y hasta en la parte moral de cualquier ciudadano, que no se pueden pasar esas líneas y tienen que ser penadas. Yo creo que si en el caso de que esas cosas no se fueran penadas, automáticamente el gobierno tiene que dar una señal y una respuesta, y seríamos de los primeros en decir que si hay un caso de donde hay una denuncia y se comprueba, tienen que actuar como cualquier ciudadano, y eso no le va a dar ningún paraguas al policía de cubrirse en lo absoluto. Es más, buenos y malos oficiales o personal o administrativo hay en todos los lugares, y yo creo que de eso se trata también, de ir dando señales donde vos le das respuesta para trabajar al que realmente es buen oficial, pero también castigar al que comete los errores donde se pueda llegar a equivocar en cuanto a sus potestades. Bien. Yo te lo preguntaba puntualmente, reitero, porque bueno, se han hecho notorios varios casos de abuso policial muy brutales, y bueno, puede estar la interpretación de, bueno, es porque se les ha dado una confianza quizás desmedida, que debe de controlarse. Puede llegar a estar dentro de la conclusión de la gente, ¿no? Yo no sé, es mutuo. Nosotros hemos visualizado, y si vemos y evaluamos los hechos también, sabemos que del otro lugar también han habido, por lo menos uno lo que visualiza también esta zona, sí, que a veces es más por medio de las redes o por los medios de comunicación, también desde el otro lado accionares de la ciudadanía contra la policía que yo de pequeño o de niño no me lo puedo imaginar, donde no hay respeto, donde se intenta abusar también verbalmente del temperamento de cualquier ciudadano que en ese momento está cumpliendo órdenes y se rige por una línea de trabajo también. Uno a veces puede tener un buen día o un mal día, pero como ciudadano se debe el respeto, el mismo respeto que te merece un oficial es el mismo que te merece una maestra, con una cantidad de hechos que se dieron hace mucho tiempo y que se siguen dando. Y yo creo que es un tema moral, te diría, que se visualiza constantemente y no puede pasar. Yo creo que hay límites que como comunidad no se deben sobrepasar, y bueno, y eso hace que a veces se genere este tipo de inconvenientes. El tema de la convivencia es compleja en todos los aspectos, y
y preocupa. Estos hechos que se vieron hace poquitos días y que están en fiscalía y que algunos ya están trabajando y para dar sus opiniones, y que la policía también están algunos fuera del cargo, otros no están trabajando esperando que se dé una opinión. Tienen que ser castigados constantemente, pero en todos los ámbitos, porque el respeto hacia las personas en todo el ámbito de la vida para mí es fundamental. Bien, te cambio de tema. Mencionabas por allí el tema de la educación y te pregunto cómo ha sido el arranque en los centros educativos de allí de San Jacinto, donde siempre hay un intercambio importante con el municipio, hay un apoyo por parte del municipio para lo que es el acondicionamiento externo, siempre. ¿Cómo ha sido este arranque de año lectivo? Bien, con la misma felicidad de siempre. Uno nota y es increíble cómo cambia el funcionamiento de una ciudad o de una localidad en función también a esto, desde los horarios, desde los movimientos típicos en cuanto a la parte vehicular en el día, se dan en determinados horarios, elevadamente mucho más que de lo común. Luego nosotros en el accionar diario obviamente que tuvimos que cambiar hasta el funcionamiento de estos días para poder dar una respuesta que a mi entender no fue la deseada, porque fue más complejo saber que entrábamos de carnaval, que esos 3 días no se trabajaban y que nos quedaba muy poquito margen de miércoles, jueves y viernes para poder cumplir en distintos lugares, porque en algunos que ya habíamos trabajado el jueves, el viernes, la verdad estaban para cortar nuevamente el pasto en algunos lugares, porque es impresionante, las temperaturas permiten que eso pase, y son muchas escuelas rurales y a largas distancias, porque tenemos desde hoy, por ejemplo, mañana está planificado ir a Arenales, pero estuvimos cortando en Colonia Berro, estuvimos cortando en Pedrera, estuvimos cortando en el kilómetro 45, eso todos los extremos de nuestro municipio. Y en las escuelas rurales como Tapia, como El Cerro, como otras zonas, estamos hablando de hectáreas, no de un frente de verde. Y que también eso por ejemplo es algo que yo critiqué en el pasado gobierno y que sigo criticando, porque en realidad no se ve un cambio en cuanto a la parte educativa, en cuanto a tener recursos para mantener la parte edilicia, que es también el mantenimiento de espacio verde. Es donde los niños se recrean, juegan, pasan un stand. Es más, se arman, no sé, abajo de un árbol, en una zona de lectura, y no puedes tener los patos hasta la rodilla. Y la verdad, la realidad es que si no va al municipio y no da alguna ayuda, tampoco se está vinculando de la mejor manera, y son siempre lo mismo en todos los lugares, los pocos padres que realmente dan una mano o que pueden dar una mano, porque quizás por temas laborales, como comisiones de apoyo, y si no tenemos presencia, ya te digo, es muy difícil, tanto acá la escuela, el jardín, el liceo, la UTU. Extraño ese concepto de rubro que existió hace muchos años. Yo recuerdo donde de una manera u otra se habían afectado personas. Anteriormente recuerdo que muchas de las escuelas se habían afectado personas que eran de AFE, que eran de otros entes, y daban una mano muy importante en cuanto al mantenimiento de esos lugares que hoy por hoy no existen. Bien, sí, es importante señalarlo porque sería algo muy destacado que lo pudieran corregir, ¿no? Que no se estuviera dependiendo del gobierno municipal, que en el 100% de los casos lo hacen con la mejor de las intenciones, pero muchas veces los recursos tampoco dan para atender a todas las escuelas, y en tu caso en particular, además con escuelas rurales, etcétera, sería hora de que se considerara que el corte de pasto también forma parte de la infraestructura que se tiene que mantener para los gurises. En cuanto a la formación de los grupos, etcétera, ¿tenés información, Cristian, de si se realizó con normalidad? Es que en realidad a mí me está llegando esa información de cómo se van dando, porque ese acercamiento justamente para este tipo de cosas te permite que haya una cantidad de cambios en cuanto a las direcciones, por ejemplo, en la mayoría son nuevas. ¿Qué quiere decir? Que tanto en el colegio como en el liceo, como en muchas de las escuelas, cambiaron también la dirección, y eso cambia el funcionamiento, cambia la impronta, los equipos son nuevos, estos días se van a estar teniendo como esa
esa línea donde intercambiabas mensajes, teléfonos, y eso es algo que pasa todos los años. Y bueno, por ejemplo, hay una escuela que voy a atender yo en Colonia Berro, que le pertenece al municipio de Miguel, y hay una escuela que está dentro del municipio de San Jacinto, que es en Solís Chico, que la atiende Miguel. Entonces ya estuvimos coordinando con el alcalde cómo va a ser más o menos las tareas en el año para poderle dar respuesta, porque por eso de lo que hablábamos recién. Y después comienzan otras cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipamiento de un lindo proyecto que presentó la Comisión Social, que era cartas al alcalde, cartas al municipio, donde la mayoría tuvieron de acuerdo los niños en pedir pelotas, pedir distintas pelotas, pedir juegos para recreación, escaleritas, conos, para poder hacer algún tipo de actividad física. Hace mucho tiempo, hace muchos años, se habían dado la posibilidad de tener profesores de gimnasia, por lo menos una vez por semana se articulaban y llegaban a los centros educativos y tenían esa actividad. Hoy por hoy muchas veces las terminan haciendo de forma más recreativa las maestras, pero ni siquiera tenían materiales. Y en esa posibilidad de esas cartas nosotros hicimos un proyectito que no insumía mucho gasto, pero que bueno, que teníamos que ponerlo sobre la mesa, y justo después con un excedente de todos los municipios. Hay algo que el gobierno nacional desarrolló, de que los que no llegaran a ejecutar todos los montos en cuanto a dinero de los 125 municipios en 2 literales, ese dinero iba a ir a una bolsa y se iba a repartir entre todos los municipios que habían ejecutado todos los proyectos al 100%. Bueno, San Jacinto fue uno de muchos, de la mayoría de los municipios del país, y eso te daban unos pequeños recursos que bueno, ahí fue donde la primera financiación que encontramos en el arranque del año para comprar ese equipamiento. Bien, esto sin lugar a dudas es destacable, ¿no? Porque son recursos financieros además que van llegando y que son una inyección nada despreciable. Cristian, ya para ir cerrando, se está anunciando inscripciones abiertas para el Conservatorio Miguel de Cervantes, ¿verdad? Allí en el Espacio Cultural de San Jacinto. Sí, en realidad nosotros hicimos el esfuerzo para aplicarlo en los primeros 3 meses como formatos de taller. La verdad que fue una muy linda experiencia. Ahora estamos analizando en el Consejo, ya lo hemos hablado con la Fundación que presentó el proyecto de conservatorio. Eso nos insume un importante presupuesto también referente a la parte cultural, para poder llegar prácticamente a 60 niños, que es mucho. Sí. Es un esfuerzo enorme también de la Fundación, porque no solo los profesores, que son más de 2, no solo el poder tener esta línea de trabajo durante toda la semana, seguramente sigan haciendo los sábados durante muchas horas, sino que también de llegar con los instrumentos y 0 costo para las familias, para los chiquilines. Eso hace que nosotros obviamente tengamos que alterar un poco nuestro presupuesto, porque a fines de diciembre manejábamos de una manera y luego se nos presenta una propuesta en enero, febrero, donde también se presentaron otros municipios y que seguramente podamos llevar adelante desde nuestro consejo, y pensando obviamente en todos estos chiquilines y que puedan desarrollar algo tan lindo como es la música y ese acercamiento a los instrumentos. Y realmente vimos cómo ahí en ese lugar, durante esas horas, durante esos días, los chiquilines se desconectaban de una realidad tecnológica que está en todos los lugares, y se acercaba a un instrumento donde tiene otra impronta, no solo el tocar música, sino descubrir, encontrarse históricamente, saber de dónde viene ese instrumento. Hay como una cantidad de aspectos que la verdad que llegan mucho, y el sistema orquestal, a mí en lo personal lo desconocía. No sé si es lo que más alienta a los chiquilines a venir, pero que han encontrado una forma de funcionamiento, y que de ahí ojalá destaquemos en varios años muchos músicos de nuestra localidad, que bueno, que ese es el principal objetivo de tanto Nino como su madre, como el profesor, a través de la Fundación.
Están las inscripciones entonces abiertas para todos aquellos que te están escuchando, tienen la posibilidad de ir a inscribirse. Sí, aún sí, porque en realidad vamos a aplazar un poquito los tiempos. Se hubo un malentendido donde se hacen las inscripciones en el mismo lugar, en el Centro Cultural, y el arranque de inscripciones y el cierre de inscripciones de los talleres del Centro Cultural ya empezaron y ya terminaron. Ajá. Pero lo del conservatorio, ahora nuevamente lo publicamos nosotros en las redes del municipio, se mantienen y siguen abiertas para tratar de llegar a más niños, porque hay una demanda, y también se ha dado de que hay muchos chiquilines que no son solo de San Jacinto, que son de otros municipios que han decidido anotarse y van a viajar para poder asistir. Altísimo nivel, sin lugar a dudas. Cristian, la dejamos por acá por ahora, como siempre agradeciéndote tu amabilidad para hablar sobre todos los temas. Seguiremos en permanente contacto, un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias, y invitarlos también para que estuvo bastante postergado. Este fin de semana va a haber una edición de tablado de carnaval en la vía pública, donde también van a trabajar las cantinas, todos por San Jacinto, La Peña y el fútbol femenino. También estamos trabajando ahí para concretar un espacio donde las chiquilinas, las niñas, que son más de 70 chiquilinas que están en distintas categorías, tengan su espacio, no solo para entrenar, sino para poder disputar los que son los partidos oficiales, y bueno, y tener esa impronta también de la línea de apoyo de género. Pasando el 8 de marzo también tuvimos una cantidad de actividades, y vamos a seguir teniendo actividades durante todo el mes, en este caso también para mujeres rurales. Y bueno, contarle un poco eso, y como siempre, arrancando el año con la misma ganas, tratando de alcanzar los desafíos. Y gracias a ustedes por siempre estar. Un placer escucharte, seguiremos en permanente contacto. Cristian, abrazo enorme. Chao, chao. Allí estaba Cristian Ferraro, alcalde de la ciudad de San Jacinto, hablando de varios temas que tienen que ver con la localidad.